¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Te doy la bienvenida a este video. En este video vamos a hablar de comprensión de textos, que es un tema muy importante, principalmente en los exámenes que aplica el Ceneval, los Exani 1, Exani 2, ya que cada pregunta de comprensión de textos tiene el mismo valor de cualquier otra materia, háblese matemáticas, háblese español, cualquier módulo, en fin. Y por otro lado, pareciera que comprensión de textos es un área fácil porque se trata de la lectura. En teoría, pues todos los alumnos hasta este momento ya saben leer. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que es un tema bastante importante y que se le tiene que pues dar mucho énfasis porque en realidad les va mal, ya que sí es cierto, saben leer, pero no saben comprender, ¿no? En muchos casos. En otros, pues en realidad los alumnos dominan esta materia, esta área. ¿Va bien? Vamos a repasarlo nada más. Pues bueno, bienvenido y vamos a iniciar. Para empezar, comprensión de textos desde la definición, digo, para tener un poco de idea de lo que estamos hablando y que tenga más sentido. Texto es aquel conjunto de enunciados expresados de forma oral, visual o escrita. En este caso, pues vamos a realizarlo de forma escrita, vamos a dar lectura a textos escritos que están estructurados de forma ordenada, coherente y adecuada con la finalidad de transmitir un mensaje. Entonces, realmente lo importante aquí es que nosotros captemos el mensaje que el escritor nos está dando a través de su lectura, que lo entendamos bien y obviamente pues tiene un orden, vamos a entender justo ese orden. En términos muy generales, pues va a tener una introducción, un desarrollo y una conclusión, y hay diferentes tipos de texto. También eso es parte importante. A la parte de comprender, que justo ese es ya lo que vamos a realizar, vamos a comprender los textos, pues lo vamos a definir como la habilidad intelectual que implica entender palabras y frases. Entender palabras y frases, qué es lo que nos quieren transmitir y qué consiste en captar de manera correcta el significado de un texto. Entonces, pues tal como lo acabamos de leer, de definir, lo que vamos a realizar es dar una lectura a lo que alguien ya escribió y vamos a entender ese mensaje tal cual lo quería transmitir. Y bueno, pues hay diferentes técnicas, obviamente. La primera pues es la lectura, que de ahí todos, hasta este momento sabemos leer, pero hay que ver cada tipo de pregunta, cómo poder resolverla. Y para ello, pues de acuerdo a diferentes guías, a diferentes exámenes que hemos podido revisar, nos hemos dado la tarea de resumir 11 puntos. Quise resumir 11 puntos importantes que en su mayoría es lo que nos pueden preguntar. Espero que estos 11 puntos trates de aprendértelos, de saber cómo resolverlos y que después, al llegar al examen, sea la pregunta que sea, te acuerdes de alguno de estos puntos y digas, ah, ok, yo me acuerdo que vimos tal punto, se refería a tal cosa y se resuelve de tal manera. Entonces, espero que este resumen de estos 11 puntos te ayuden a resolver un 80-90% de todas las preguntas que pudieran venir y que ese otro 10% a lo mejor sea una pregunta que no encaja en estos 11 puntos, pudiera ser de alguna otra cosa, pero que pues ya por repaso, por la revisión de muchas preguntas, por mera intuición, ya la pueda resolver sin problema. Entonces, bueno, ¿de qué hablan esos 11 puntos? Los primeros que encierro en este cuadrito amarillo es de manera muy general lo que tenemos que realizar en cualquier lectura. Lo primero, pues, leemos tal cual el texto completo, le damos la primera lectura. Segundo punto, nos vamos a las respuestas y si es necesario, que en muchos casos así va a ser, si es necesario nos regresamos de nuevo a la parte de la lectura donde pensamos que está la respuesta que en ese momento estamos viendo. Hago esta mención porque igual hay diferentes técnicas, hay otros maestros que te pueden recomendar hacerlo a la inversa, ir a las respuestas primero y después ya ir a la lectura para que tengas la idea de lo que te van a preguntar. En el caso personal de su servidor, lo que más me ha servido es primero leer, entender de manera muy general qué es lo que me están pidiendo en esa lectura, qué mensaje me están dando, y después ya con las respuestas ligarlo y ya entender mucho mejor en qué parte de la lectura venía, realmente de qué hablaba esa lectura, y ya
a lo mejor volver a releer, eso siempre es importante, volver a releer por cada respuesta. Y 3, como parte muy general, descartar incisos. Al momento de estar respondiendo, vemos cada respuesta, nos acordamos de lo que venía en el texto y descartar incisos, ¿no? Leemos, la A no puede ser por tal razón, la B puede y la C también. Analizo entre B y C, por ejemplo, y veo cuál de esas dos es la correcta, me regreso al texto. Pero descartar incisos nos da una facilidad y una rapidez al poder responder. Lo vamos a ir viendo a lo largo del curso. Estos 3 pasos que pongo en este cuadro creo que es de manera general lo que tenemos que hacer. De ahí en fuera hay otras 8 puntos que pude resumir, importantes, que ya son los diferentes tipos de preguntas que podrían venir. Por ejemplo, pueden preguntarte sobre ideas principales. Entonces, al momento de leer hay que ubicar ideas principales y descartar o poder encontrar cuáles son ideas principales por cada párrafo, ideas principales de todo el texto, a qué se refiere realmente el texto, y también cuáles son solo ideas secundarias. Ahorita lo vamos a mencionar. El punto número 5 también, conocer e identificar los elementos del texto. ¿Qué parte es la introducción? ¿Qué parte es el desarrollo? ¿Y qué parte es el desenlace? Puesto que te pueden preguntar justo de eso. ¿Cuál de las opciones puede ser la conclusión? ¿Vale? Como te menciono, después de esta diapositiva te voy a dar algunos ejemplos para cada uno de estos puntos y va a tener más sentido. Y posterior a este video te compartiré otro resolviendo ejemplos también ya de cada uno de estos puntos. Entonces ahorita lo que más importante se me hace es compartirte estos 11 puntos, que te quede claro cómo pueden preguntarte y que estos 11 puntos te puedan servir para todo el área de comprensión de texto. Pues continuando, punto número 6, ya en cuanto a tipo de preguntas, también te pueden preguntar qué tipo de texto es el que está en esa lectura. Por mencionar algo rápido, si es un tipo de texto científico, periodístico, literario, en fin, hay varios tipos de texto y ahorita te diré cuáles son. Te pueden preguntar sobre la intención comunicativa del texto. Si la intención comunicativa del texto puede ser entretener, persuadir, si es publicitario y te quieren vender algo, si te quieren dar una noticia, te quieren dar a conocer un hecho. Entonces, hay diferentes intenciones que el autor de ese texto, el que escribe, pues tiene la intención ese mensaje tiene cierta intención hacia quien lo va a leer. Esto pues va ligado al tipo de texto, y lo vamos a ver en un momento. Otro tipo de preguntas es establecer sinónimos o antónimos, que a lo mejor, hablando de ya de un texto, no te piden el sinónimo de una palabra, sino el sinónimo tal vez de una frase, es decir, qué frase da el mismo mensaje que la que está en negritas en cierto texto. Así es como vienen ciertas preguntas que te menciono, lo vamos a ir viendo en diferentes ejemplos. Otro tipo de pregunta es ubicar información correspondiente al texto. Preguntas muy generales. Leemos el texto completo y a lo mejor te mencionan el nombre del hermano de tal personaje. No tiene nada que ver con términos generales de la lectura, sino más bien de ese texto en específico, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de pregunta. Datos, pues dígase personajes, fechas, acontecimientos, lo que dijo tal personaje, enfocados directamente al texto que se está leyendo. 10, punto número 10 que te pueden preguntar es identificar opiniones de ciertos personajes, del autor, la opinión del autor, y contrastarlo con los hechos. Vamos a entender qué es una opinión y qué es un hecho. Y principalmente lo que llegan a preguntar es cuál es la opinión que da el autor, cuál es el punto de vista del autor de cierto texto, y vamos a ver ciertos ejemplos. Eso es importante. 11, este ya es un tip importantísimo que les menciono, un tip ya en general, hay que leer cuidadosamente y ubicar las palabras clave. Ya en resumen, leemos texto, resolvemos cierto tipo de preguntas y después de todo esto, cada pregunta hay que ubicar si existe una palabra clave que tal vez en esa palabra clave nos están diciendo parte de la respuesta, ¿no? A veces no leemos entre líneas, no entendemos bien, o en la lectura, o en general, lo que es la respuesta tal cual, como la están estructurando,
De tal manera que a veces, y te voy a mencionar al decir tus ejemplos, hay una palabra clave que nos liga directamente a la respuesta que podría ser la correcta. Entonces, este podría ser un tip importantísimo. Bueno, pues hasta aquí son 11 puntos que espero en este video puedas pausarlo en este momento, escríbelos y trata de quedarte con la idea de que con estos 11 puntos que traté de resumir, podrías responder la mayor cantidad de las preguntas que pudieran venir. Es decir, lo que pudiera venir en tu examen de comprensión de textos podría resumirse en estos 11 puntos. Espero que puedan ser. A partir de aquí, si ya lo pausaste, lo que voy a hacer es ejemplificar cada uno de estos puntos. Entonces, lo primero, pues como técnicas básicas, la primera lectura del texto. Vamos a entender, en esa primera lectura, vas a tratar de entender la idea principal. ¿Cuál es la idea principal? Aquella que puede resumir todo el texto. Si tiene 4 párrafos, realmente entender de qué me está hablando. Realmente entender cuál es el mensaje principal que se pueda resumir. Que en realidad, con ese pequeño resumen que tú digas que esa es tu idea principal, aun cuando no lees todo el texto, el mismo mensaje te está llegando, sin tantas características tan específicas como es el texto completo, pero el mensaje está llegando. Entender la idea principal del texto de cada párrafo. Hay que ubicar, si ya leímos el texto completo, hay que ubicar qué personajes pertenecen al texto, cuáles son los personajes principales, si habla de una sola persona, si habla de varias, si algunas son personajes principales y las otras solo están complementando, son personajes secundarios. Hay que entender si hubo una cronología de los hechos, qué pasó primero, qué pasó después, en qué orden fueron sucediendo esos hechos que estuvieron en el texto. Si es que hubo, en ocasiones no hay cronología porque hay tipos de texto que solo hablan de información y no de hechos, de acontecimientos. Pero si existen, ¿en qué orden sucedieron? Tener una idea de la información que viene en cada parte, una idea principal de qué nos está hablando cada parte de ese texto. Entonces, lo primero es, vamos a dar la lectura completa para después dirigirnos a las respuestas. Y como te menciono, hay respuestas en las cuales posiblemente no nos acordemos tal cual de cuál sea la respuesta adecuada. Nos dirigimos de nuevo a la lectura, pero ya nos enfocamos al párrafo adecuado del que nos habla justo esa pregunta. Y hay ocasiones en las cuales leemos la respuesta y posiblemente desde ese momento podemos responder, porque ya leímos previamente. Técnica básica de la lectura, descartar incisos. Eso es bien importante. En algunas preguntas es una técnica que nos ayuda más. En otras, posiblemente el descartar incisos no sea algo que sea tan fácil. A lo mejor sí tenemos que estar comparando. Y ahí es importante. Tu examen es de opción múltiple. Te dan 3, en algunos casos, en algunos otros exámenes, 4 incisos como opciones. En el Ceneval actualmente son 3. Y entonces, en algunos casos sí puedes descartar y te quedas con 2 o directamente solo con la opción correcta, porque analizas. Y aquí entonces el comprender también es analizar. ¿Qué opciones? ¿Por qué la A es correcta comparada con la B? ¿Por qué la B no es correcta? ¿Qué palabra clave me dice que la B no es correcta o que sí lo es? Y analizamos en qué opciones descartamos. Son técnicas básicas. Haciendo referencia a algún ejemplo, y aquí te menciono, en este primer video no voy a responder las preguntas que te puse de ejemplo. Te compartiré un segundo ejemplo para analizar las preguntas que te coloqué ahorita como ejemplo y poder ahora sí responderlas. Esto con la intención de que este primer video no sea tan largo, que solo sea de explicación, de análisis de esos 11 puntos que te quiero compartir y que no lo alargue tanto al resolverlos. Entonces habrá un segundo video. Como ejemplo, ¿cuál es el mensaje implícito en este texto publicitario? Esa es una pregunta. La lectura en realidad pues es esta frase nada más. No era parte de un texto anterior, pero sí es parte de lo que puede ser comprensión de texto. La frase o texto me dice, Juan Café, el café que conquista. Y las respuestas, exclusividad, seducción, elegancia, vitalidad. Y aquí, parte importante, pues obviamente analizamos el texto, pues solo consiste en esta frase.
qué mensaje me está dando. Palabras clave, yo creo que aquí la palabra clave, pues en realidad puede ser conquista. Entonces aquí hay una palabra clave, porque esta palabra clave haría la diferencia con alguna de estas opciones. Como te menciono ahorita, no lo voy a responder, habrá un segundo video, pero de inicio a leer esto, haría la palabra clave es conquista, eso hace la diferencia, y entonces podría descartar qué opciones sí de esta listado, cuál opciones está más relacionado a mi palabra clave, y las que no irlas descartando. Pues analizo, descarto, comparo, y me quedo con la respuesta. Lo vamos a ver en un segundo video, pero aquí es un ejemplo de descartar opciones y de palabras clave. Vámonos con el punto número 4. Ubicar ideas principales e ideas secundarias. Eso es muy importante porque de esto vienen varias preguntas a lo largo del área de comprensión de texto. Pues bueno, aquí te menciono, las ideas principales, pues son aquellas que nos dan el mensaje completo. Nos dan el mensaje de manera resumida. El mensaje completo del texto o párrafo. El texto o párrafo. Ahora, parte importante. Una idea principal no se puede descartar, es decir, es aquella que obligatoriamente tiene que ir como parte del párrafo, porque es la que nos da el mensaje completo. Pero las ideas secundarias podríamos descartarlas y seguir con el mensaje. Entonces, este es un tip. Como tip, una idea secundaria se puede descartar. Se podría descartar. Una idea secundaria se puede descartar y dejando la idea principal, el mensaje seguiría llegando, no tan específico. ¿Por qué? Porque la idea secundaria empieza a darnos características, pues justo de la idea principal. La caracteriza, le da especificaciones más claras, más concisas de lo que nos quieren dar, nos ejemplifica. Pero la idea principal, de alguna manera, es la que nos da el mensaje. Como tip, si te dan opciones, pues aquellas que sean ideas secundarias que tú identificas, esta si la descarto, el mensaje sigue llegando, pues obviamente esas se van descartando, porque no serían ideas principales, ¿no? Aquí te menciono un ejemplo, las encuestas han ganado prestigio en los últimos años. Esto se debe, aquí hay una primera oración hasta el punto, esto podría ser una idea. Siguiente idea, punto y seguido, esto se debe, en primer término, a que son consideradas como un método científico. Segunda idea, punto y seguido, cada punto y seguido pues nos separa en una oración distinta y en una idea distinta también. Asimismo, muchas veces se las percibe como portadoras de voz oficial. Tenemos tres ideas, una de ellas es la idea principal. Pues, como este ejemplo, yo la puse en rojo, la idea principal. Las encuestas han ganado prestigio en los últimos años. De alguna forma, si yo descarto las ideas secundarias, eso ya es el mensaje, ya me quedo con eso. Habla de encuestas y que han ganado prestigio. Imagínate si yo quito la parte que está en rojo. Si de este texto yo quito mi parte en rojo, que es mi idea principal, y nada más leo, esto se debe, en primer término, a que son consideradas como un método científico. Asimismo, muchas veces se las percibe como portadoras de voz oficial. Si yo no leo la parte roja, no entiendo de qué estamos hablando. Esto se debe. ¿Esto qué? No me está diciendo de qué está hablando, porque en este caso quité la idea principal. Las ideas secundarias obviamente dependen de la idea principal para entenderse. Claro, las están complementando, complementan mi idea principal. Pero, insisto, la idea principal es aquella que aunque yo quite todo lo demás, todas las ideas secundarias, el mensaje está llegando. ¿De qué hablo? De encuestas. Y por otro lado, las ideas secundarias no se entenderían si quitara mi idea principal. Ese es un tip, pero de alguna manera trato de ejemplificar. La idea principal nos da el texto completo, la idea de lo que está hablando ese párrafo, y todas las ideas secundarias son aquellas que la van a complementar, que la ejemplifican, que dan especificaciones más claras de lo que se está hablando en ese texto, pero que si se quitan, por lo menos el mensaje sí llega. Y así podríamos justo
analizar cada texto, porque al final lo que vamos a hacer es un análisis. Bueno, siguiente punto, te pueden hablar de elementos del texto. Y obviamente, pues hay tres elementos generales en los textos más comunes. Hay una introducción, un desarrollo y un desenlace o conclusión. En la introducción es la presentación, a final de cuentas. Hay una presentación, posiblemente ahí pueda estar la idea principal, posiblemente. La idea del texto completo puede estar ahí. Acuérdate que la idea principal puede ser la idea o el mensaje de todo el texto, es la idea principal del texto, o puede haber una idea principal por cada párrafo. Y cada párrafo hablar de algo importante del mensaje de todo el texto. Pero, insisto, dependiendo obviamente de la pregunta, a veces de tal párrafo, ¿cuál es la idea principal? En la introducción te presentan los personajes, de qué se va a hablar, te empiezan obviamente a narrar la historia, cómo sucedió, dónde empezó. En el desarrollo, pues obviamente ya es eh, todo el complemento de ese texto. Ya está, en la introducción ya sabemos de qué se va a hablar, qué personajes hay, y en el desarrollo, todo el acontecimiento. Si habláramos de un texto científico, en la introducción, pues obviamente nos hablan de qué se hizo el estudio, quién lo hizo, cómo empezó. Y en el desarrollo, todos los estudios que se hicieron, los resultados que se obtuvieron, dependiendo qué texto. Y finalmente, en una conclusión, pues ya es el punto de vista, es el fin justo de ese texto, en qué se resume, ¿no? Hay posiblemente un resumen, o directamente ya la conclusión, ¿no? Si van a haber nuevos textos relacionados, si va a haber un segundo estudio, si habla de un texto científico, si es la opinión tal cual, ya se mencionó de qué se hablaba en la introducción, se presentaron los resultados, y en la conclusión, ¿a qué conclusión se llegó? En fin, así más o menos se estructura un texto de manera general. ¿Cómo puede venir una pregunta? Pues mira, una pregunta que pudiera ser justo de un examen de comprensión de texto, y nos dice, ¿cuál es la conclusión que se desprende del texto? Y obviamente, pues viene la lectura completa, y justo la conclusión, pues nos hablaría del resumen final, en ciertos casos resumen, en ciertos casos la opinión final, o el resultado final, también puede ser. Entonces, obviamente, tendríamos que leer y ver qué opciones tenemos y alguna de ellas se puede descartar. Como te mencionaba, no voy ahorita a resolver cada pregunta, solo es un ejemplo, pero así pueden venir ciertos ejemplos. Entonces, tenemos que identificar qué parte es introducción, qué parte es desarrollo, qué parte es conclusión. Cuando veamos más ejemplos, esto quedará más claro. Bueno, hasta aquí pues ya llevamos 5 puntos importantes que nos pueden servir justo para resolver preguntas de comprensión de texto. Pues ahora también veamos otro tipo de preguntas en las cuales nos pueden decir que hablemos de los tipos de texto. Conocer los tipos de texto. Y aquí te hablo que de manera general podemos encontrar 12 tipos de texto. Descriptivos, expositivos, científicos, argumentativos, narrativos, literarios, publicitarios, instructivos, históricos, jurídicos, digital y periodístico. Algo que te puedo dar como un tip importante, en la lectura, al final, en algunos casos viene bibliografía. ¿Quién lo escribió? ¿De qué libro se tomó? Si fue de un ensayo, si fue de un libro, de una novela, si fue de un periódico, en fin. Y eso, pues ya nos puede dar parte de la respuesta. De qué tipo de texto es la siguiente lectura, y al final viene una bibliografía. En ciertos casos eso nos puede decir si se tomó de un periódico, es una noticia, si se tomó tal vez de una novela, pues es un literario o un narrativo, dependiendo cómo viene escrito. En fin, eso nos puede dar una idea. Lo siguiente que nos puede dar una idea clara, pues es obviamente la lectura en sí. ¿Qué tipo de lenguaje está utilizando? ¿Cuál es el mensaje que nos está dando también, la intención, el tipo de lenguaje? Entonces, eso nos ayuda. Y de este tipo de preguntas, hablar de tipos de texto, vienen varias preguntas en tu examen. Entonces, es importante que esto quede claro. Vamos a ver
los tipos de texto que existen. El descriptivo, pues, tal como el nombre lo indica, son aquellos que caracterizan, es decir, que dan las características de lugares, de personas, de, de un auto, no sé, caracterizan, dan las características de algo, entonces empiezan a describirlo, tal como el nombre lo indica. Determinan aspectos de un elemento, que pueden ser de un hecho, de una persona, en fin. Si lo analizamos en este pequeño texto, nos dice, empecemos por esa infinita sábana azul, casi negra, que se extiende como un desierto de agua, casi negra. Fíjese en ese color tan intenso, fundiéndose en la lejanía con el color del mismo cielo, habla otra vez de color, como queriendo confirmar de modo extraña la circularidad del planeta. El cielo es agua, el agua es cielo. Pues nos está tratando de describir justo lo que él mira en el cielo, pues nos dice el color, que se extiende como un desierto, está muy grande, se extiende, en fin, da ciertas características. Entonces está hablando, es un texto también descriptivo en este caso, porque da características, como ejemplo nada más. Si habláramos de un texto expositivo es aquel que transmite conocimientos sobre un tema determinado. Entonces, nos están exponiendo justo cierta información. Expositivo puede ser algún ensayo, puede ser tu libro de geografía, ¿no? Tu libro de geografía vas al apartado de los continentes y entonces te dicen cuántos continentes hay, de qué extensión es, cómo se llaman, cómo están ubicados, en fin, nos están exponiendo un tema. Entonces nos transmite conocimientos sobre un tema determinado. Y al exponer temas, pues obviamente nos da sus características, a lo mejor no está describiendo, o parte del texto expositivo viene una parte que es descriptivo, en fin. Pues nos habla obviamente de forma objetiva y ordenada. Un texto expositivo nos menciona hechos. Y aquí parte importante. Hay que definir qué es un hecho y qué es una opinión. Los hechos son eh, frases o palabras que existen, que se pueden comprobar, ¿no? Un hecho. México está en la parte norte de nuestro continente americano. Está justo en la parte sur de lo que es Estados Unidos, o delimita con Estados Unidos, delimita con Guatemala, en fin, cosas que se pueden comprobar, que sí existen. Comparado con una opinión es aquella que una persona dice de acuerdo a su punto de vista. México es el país más bonito, es mi opinión, pero a lo mejor alguien que vive en Francia, que nace en Francia, dice, no, Francia es más bonito. Y no podemos decir con cierta certeza o realmente con algo que sea realidad cuál de los dos es más bonito. En realidad los dos pueden ser bonitos sin que uno sea más que otro, pero son puntos de vista. Hechos son los que se pueden medir, comprobar. Y un texto expositivo nos da hechos. ¿Vale? Utiliza un lenguaje que varía en función del lector, valiéndose de recursos como descripciones, comparaciones y ejemplos. Y bueno, pues aquí un ejemplo, el templo de Zeus en Olimpia, entre los años 468 y 460, se levanta en honor a Zeus uno de los templos más importantes. Pues ya nos da la edad específica, porque a lo mejor existen libros, porque se hicieron a lo mejor investigaciones y se vio justo la antigüedad de ciertas piezas, monumentos, columnas de parte de ese templo, en fin, hay hechos que comprueban la edad. Entonces, es un texto expositivo y aquí a lo mejor nos puede decir dónde está, quién lo hizo, de qué está compuesto ese templo, en fin. Ok, vamos a otro tipo de texto, el texto científico. El texto científico es aquel que presenta el desarrollo de una investigación. Nos van a hablar obviamente de investigaciones que abordan conocimientos propios de algún área de la ciencia. Obviamente, pues al ser texto científico puede hablarnos
química, de biología, de medicina, de alguna ingeniería. Algo importante, nos van a dar resultados, nos van a decir qué tipos de pruebas se hicieron, qué resultados llegaron, si hay una conclusión en específica. Y aquí algo importante, utiliza el lenguaje técnico, ¿no? Si hablamos de biología, pues a lo mejor, no sé, a lo mejor hablamos de enfermedades, por ejemplo, si hablamos de biología, pero en el área de medicina. Entonces, el nombre de la enfermedad, el nombre del microorganismo que la causa, si existe el medicamento, el nombre del medicamento. Y cada uno de ellos tiene lenguaje técnico que solo los médicos pueden comprender al 100% y que una persona que no se dedica a esa área, a lo mejor le cuesta trabajo, ¿no? No sé, por decirlo, por decir algo, habla de una bacteria llamada E. coli. Y pues E. coli, muchas personas a lo mejor no saben de qué está hablando. Lo leí y no van a entender qué es eso. Y un biólogo, un médico, efectivamente va a saber cierta bacteria, ciertas características, y el texto lo va a entender muy bien. En fin, es algo importante, ¿no? El texto científico va de la mano con el lenguaje técnico en muchas ocasiones. Un ejemplo, aquí nos habla, el corazón es el órgano principal del sistema circulatorio. Su función es propulsar la sangre, situado en el mediastino. La mayoría de personas, si no nos dedicamos a una rama de medicina, no sabríamos qué es el mediastino, es un lenguaje técnico. Un médico, sin lugar a dudas, sabría de qué nos está hablando, en qué región del cuerpo se encuentra. Dice, está constituido por 4 cavidades, 2 aurículas. Entonces, justo nos está hablando de un texto científico, nos lo está describiendo, y de alguna manera menciona el lenguaje técnico. Otro tipo de texto, texto argumentativo. Y aquí mencionar, ¿qué es argumentar? Argumentar es defender una idea, dar ejemplos de una idea, dar comparaciones de una idea, para que la idea que se está dando quede más clara. Si el autor está tratando de transmitir un mensaje y te quiere convencer de eso, te va a argumentar por qué tiene la razón. Y entonces te va a dar comparaciones, te va a dar hechos que sucedieron relacionados a ese mensaje que te está queriendo compartir. Te menciono, compara, te ejemplifica, te da opiniones de él y de otras personas. Entonces está argumentando para transmitir un mensaje que el lector se convenza de que es correcto. Entonces tiene como objetivo la transmisión de una perspectiva sobre un tema o una serie de temas específicos con la finalidad persuasiva, es decir, busca convencer a los receptores de un punto de vista o llamarlos a la acción. Con este fin se expone una tesis de una manera lógica y coherente. Entonces defiende puntos de vista. ¿Y cómo los defiende? Pues argumenta con otros ejemplos, con comparaciones, con otros puntos de vista de más personas sobre el mismo. Defiende un punto de vista. Aquí un ejemplo, ya no lo voy a leer tal cual para que este video no sea tan extenso, pero sí te invito a que lo pauses y des una lectura justo al texto completo y veas que justo en este texto se están tratando de argumentar un punto de vista, ¿no? Vamos con el siguiente tipo de texto, narrativo. Narrar, de alguna manera, es dar la cronología de un hecho, narrando cómo pasó algo. En este caso, pues relatan acontecimientos reales o imaginarios, están relatando, entonces hay una cronología. Cómo sucedieron los hechos, de qué orden, cómo fueron pasando, qué personaje sucedió primero, qué hizo después, llegó otro personaje, qué dijo, en fin, hay una cronología. Relatan acontecimientos protagonizados por uno o más personajes y los hechos narrados ocurren en un espacio y tiempo determinado. Pues en una narración existe una cronología. Hay textos literarios que principalmente podemos ejemplificar con poemas, poesía principalmente, ¿no? Es la parte del texto que busca embellecer, ¿no? Aquí también existe predomina la función poética, existen muchas metáforas, es un lenguaje bello,
rebuscado, por decirlo de alguna forma. La poesía es un gran ejemplo de un tipo de texto literario. Dice, es una forma de producción oral o escrita que privilegia las formas estéticas, poéticas y lúdicas. Pues, creo que fácilmente puede distinguirse un texto científico de un literario. Pues esta es la parte importante, justo, que busca embellecer esa lectura. La poesía justo habla de rimas, de metáforas. Dice, la poesía cruza la tierra sola, apoya su voz en el dolor del mundo, nadie de pie ni siquiera palabras. Y bueno, si podría seguir leyendo este ejemplo, en el cual, como te menciono, hay mucha metáfora. Ese mensaje de lo que nos está hablando está escrito de una forma un tanto estético, bello, que al leerlo se escucha muy bien, bonito de alguna forma, ¿no? Entonces, trato de ejemplificar cada uno de estos tipos de texto porque al final de cuentas, cuando tú llegues a tu examen, te van a preguntar el, el texto que acabas de leer o qué tipo de texto es la lectura anterior, ¿no? Profesional. Existen textos publicitarios. Un texto publicitario es un texto que busca convencer al destinatario de comprar un producto o servicio. Entonces, no es argumentativo porque no busca convencer de una idea y no te dan argumento. Es un texto corto que te da un mensaje de venta. Incluso, pues, puede venir incluso con imágenes, ¿no? Es un recurso que utiliza la industria de marketing para brindar información. Pues bueno, en este caso, tómate un café Atacama para comenzar mejor el día. Y te menciona frases. Entonces, a lo mejor alguien, pues simplemente leyendo esto, se le antoja justo un café y dice, sí, quiero comenzar bien mi día, quiero ese café. No, pero bueno, es un ejemplo, es texto publicitario. Te buscan vender, convencer de algo, con imágenes, palabras cortas, pero con ideas claras del por qué tienes que comprar eso. Otro tipo de texto es el instructivo, que ahí, pues bueno, es muy claro, ¿no? Te van a dar instrucciones tal cual, acciones ordenadas, pasos a seguir. Los textos instructivos son aquellos que dan al lector las indicaciones para llevar a cabo una acción determinada. Y bueno, pues mejor ejemplo, el, la receta de alguna preparación de comida. Históricos, hay tipos de textos históricos, que más que nada en este caso nos dan no tal cual una narración de un texto histórico, porque a lo mejor ahí puede ser parte de una exposición de un tema, un texto expositivo. Más bien un texto histórico es aquel que surgió justo en la época de la cual se está hablando. Entonces puede ser, sí, tal vez un mismo libro puede ser un texto histórico, si fue escrito en 1900, al mismo tiempo es un texto histórico porque sucedió y habla de acontecimientos que en ese momento estaban surgiendo, pero también documentos oficiales. Los documentos oficiales. Se encuentra el acta de nacimiento de Benito Juárez, y justo pues, nos dicen el nombre de sus padres, dónde nació, en fin, nos van a dar justo la idea clara y concisa de cierto acontecimiento o de cierta persona porque fue un texto o un documento que surgió en esa época. Entonces, pues bueno, textos históricos se basan en hechos de tiempos pasados, es decir, que aún siendo escritos en la actualidad manejan información antigua, también puede ser eso, sirven como herramienta bibliográfica que permite obtener conocimiento. Entonces, pues bueno, aquí un ejemplo, el discurso de Martin Luther King es considerado como uno de los discursos más famosos de la historia. En sí, el mismo discurso él lo escribió horas antes o días antes de poder exponerlo, se quedó ese documento y es un texto histórico porque fue escrito en ese momento, con lo que en ese momento se estaba viviendo y ahora se preserva como un documento histórico que nos habla justo de esos acontecimientos. Así en ese tipo de ejemplos, ¿no? Pero también hay actas de nacimiento, recibos, en fin. Por otro lado, existen textos jurídicos, textos que son utilizados en la vida cotidiana para regular la vida de los individuos, abarcando textos tanto en el ámbito privado, regular la vida, palabra clave, para abarcar textos tanto del ámbito privado como, ejemplo, contratos privados. ¿Dónde quedarían justo esos contratos, esos recibos, comprobantes, demandas? Pues obviamente son textos jurídicos. ¿Vale? Aquí vienen ejemplos.
contratos privados, contratos protocolizados, leyes, ¿no? La misma constitución puede ser un texto jurídico, reglamentos, jurisprudencias, demandas, en fin. Texto digital, una nueva forma de texto basado principalmente en las herramientas tecnológicas. Pueden ser leídos en distintas plataformas, principalmente van a ser textos que se encuentran en plataformas digitales. ¿Cuáles? Pueden ser pues blogs, reseñas de productos, lo que está en redes sociales, y pues bueno, ¿qué intención tienen? Pues obviamente hay intención de orientar, comunicar, promocionar algo, simplemente entretener, puede ser otro ejemplo, otro objetivo más bien, entretener, en fin, textos digitales, pues aquellos que se encuentran en plataformas digitales. Texto periodístico, pues obviamente aquellos que se van a encontrar en periódicos, revistas, diarios, portales de noticias. Principalmente van a ser noticias, principalmente, sin embargo, pues hay noticias, crónicas, reportajes o entrevistas. Este tipo de textos pues son textos periodísticos. Como te menciono aquí, parte importante de esto va a ser también la bibliografía. Si en un texto que es periodístico, tú te vas a la bibliografía y te dice, justo, tomado de tal revista, de tal periódico, con tal fecha fue escrito, pues obviamente es un texto periodístico que puede ser una noticia, una crónica. Finalmente, pues como te mencioné en un principio, recordar algo importante, los tipos de texto van de la mano con los tipos de lenguaje. Hay lenguajes técnicos que utilizan palabras específicas del área o rama que se está hablando. Hay tipos de lenguaje coloquiales. Puede hablarse justo en una novela y escrito tal como cierto personaje podría haberlo mencionado en la vida real, incluso con groserías, con regionalismos, con frases, con dichos, texto coloquial que no vendría en un ensayo científico, por ejemplo. O tal cual, texto científico, que sí puede ser parte técnico, lenguaje técnico, pero parte científico porque principalmente en un lenguaje científico se hacen investigaciones y se dan resultados. Texto figurativo o metafórico, principalmente en la poesía. Texto figurativo, el sol amarillo como el girasol, qué sé yo, ¿no? Nos dan ejemplos comparativos, pero metafóricos al mismo tiempo. Culto, pues bueno, ya es cierto tipo de texto que solo se menciona ciertas áreas, como por ejemplo la religión, y menciona pues palabras, personajes, formas descritas, pues tal cual, como la religión solo lo mencionaría y no en ningún otro tipo de lenguaje, ¿no? Dios bendito, en fin. Pues bueno, hasta aquí casi la mitad de nuestro video. Sé que fue, o hasta este momento, un video largo, espero que hasta este momento ya hayas llegado y de hecho es parte importante de nuestro curso. Puedes pausarlo en este momento si gustas y al continuar te mencionaré los otros 5 puntos que ya serán más rápidos. Pero créeme, yo creo que el 50% de las preguntas que podrían venir están enfocadas a identificar el tipo de texto. Bueno, pues si ya pausaste tu video o lo quieres continuar, pues vamos justo con el punto 7, intención comunicativa del texto. Esta parte también va de la mano con el tipo de texto. Intención comunicativa, tipo de texto o lenguaje utilizado, pues son una relación importante. Hay tipos de texto que tienen la intención de persuadir. Ya lo mencionamos, de quieren convencerte o quieren venderte algo, te quieren persuadir de que tú o le creas al escritor, le creas de su punto de vista, o te quieren vender algo, te están persuadiendo, eso es la intención. Entonces, ¿para qué lo lees? ¿O por qué lo están escribiendo? Porque quieren convencerte de algo. Hay otro tipo de texto que solamente tiene la intención de explicar un proceso. Lectura de la mayoría de materias de la escuela que quieren explicar algo.
Si hablas de química, te hablan del átomo. El átomo está configurado o está estructurado por un núcleo, por orbitales, y en el núcleo hay protones y neutrones. Y en los orbitales hay electrones. Y te empiezan a explicar. Quieren que conozcas algo, pero no te van a convencer de nada porque ahí principalmente son hechos reales. Solo te los van a explicar para que los comprendas. Describir un problema, otra intención. A lo mejor hay una noticia. En la mañana sucedió un choque en tal lugar. Y cómo sucedió, quién iba manejando, qué pasó antes de, por qué sucedió, a lo mejor hay una pequeña explicación, alguien se pasó el semáforo, en fin, te están describiendo un problema o simplemente se dio a la fuga un auto y te describen también, ¿no? Quieren que sepas, pero te van a dar características puntuales, ¿no? El auto que se dio a la fuga era de tal color, tal modelo, tenía un logotipo en la puerta, en fin. Señalar una tesis, pues es también otra intención. Ahí en señalar una tesis principalmente estamos hablando de una investigación. Entonces, pues te van a describir, como te van a compartir de qué se está hablando, por qué se eligió esa tesis, a qué conclusión se quiere llegar, o qué se quiere comprobar, qué estudios se hicieron, qué resultados obtuvieron, y al final, pues ya, una conclusión, una tesis, una investigación. Narrar un acontecimiento, pues también, ¿no? Parte de lo que te hablaba anteriormente. Narrar un acontecimiento o una narración de una novela. También puede ser la otra. No te quieren compartir un hecho real, simplemente una novela. Se está narrando cómo sucedió, qué hizo el personaje principal, a quién conoció, qué dijo, en fin. Argumentar, pues igual, es parte de persuadir de una idea, va de la mano con el anterior. Argumentar es defender un punto de vista y al momento de defender es, en tal año se dijo tal cosa, por eso esto es correcto. Y también hay otro ejemplo del por qué. Y lo comparo con esto otro, ¿no? Pues comparan, ejemplifican, incluso parte de eso, se hizo tal investigación, da tal resultado. O sea, tratan de dar tantas ideas del por qué el punto de vista del autor es correcto. O simplemente recrear, ¿no? Pues va a decir una novela, a lo mejor una poesía también, ¿no? Recrear en la lectura, al momento de leerla, le haga sentir algo al lector, una poesía. Pues tratan de entretener simplemente. Hay diferentes tipos de texto, con diferentes tipos de lenguaje y con diferentes intenciones. Y cada una de estas tenemos que entenderla, a leer, y para ello hay palabras clave, ¿no? Parte del lenguaje que se utiliza es la palabra clave. Aquí te menciono una tabla que puede sintetizar lo que hablamos, lenguaje, tipo de texto e intención comunicativa. Espero que puedas pausar tu video aquí, capturar pantalla o escribirla, porque insisto, la parte de comprensión de textos tiene la misma cantidad de preguntas que pudieran venir en matemáticas, que pudieran venir en español o llamado redacción indirecta, actualmente en el examen, o que puede venir en el módulo de química, por ejemplo. Entonces, es la misma cantidad y con el mismo valor. Si te equivocas en una de comprensión de textos, es como si te equivocaras en la ecuación más difícil. El mismo valor es igual de importante. Entonces, date el tiempo de comprender, de ver este video, de verlo las veces que fueran necesarias para que lo resumas, de pausarlo las veces que sean necesarias. Si a matemáticas le destinaste 50 horas de tu estudio, como tiene el mismo valor comprensión de textos, podría haberle destinado igual esas 50 horas, por mencionar algo. ¿Por qué comprensión de lectura les llega a ir mal? Porque la gente pensamos que es fácil. Y cuando llegamos al examen nos damos cuenta que en realidad no era tan fácil, que nos faltaron ejemplos o tiempo de estudio, tiempo de lecturas. Entonces, bueno, date el tiempo, pausa este video y cópialo, escríbelo y vamos a ver muchos ejemplos de comprensión de textos. Pasé a la siguiente diapositiva. Otro tipo de pregunta, sinónimos o antónimos, ¿no? Entonces, pues nada más aquí seré muy breve. Sinónimos, palabras escritas en forma diferente, pero que tienen el mismo significado.
Eh, en este caso, blanco, claro, son sinónimos tal vez, ¿no? ¿Qué otro? Eh, luz o brillo tal vez, ¿no? En fin, en el texto, en las preguntas que pudieran venir en la comprensión de textos, posiblemente en algunos puedan decirte el sinónimo de tal palabra, sinónimo de la palabra en negritas, o cuál de los siguientes incisos, ve cómo puede venir estructurado, cuál de los siguientes incisos te da el mismo mensaje que la frase que está en negritas del texto o en el párrafo, o cuál de los siguientes incisos significa lo mismo que el párrafo 1, que el párrafo 2, en fin, puede venir ya no como una palabra, sino como una frase o como un párrafo completo que está escrito de forma diferente, pero que da el mismo mensaje. Eso puede ser parte de una pregunta. Y antónimos, pues significados opuestos. Aquí sí, noche, día, blanco, negro. Pero que igual puede venir, ¿cuál de los siguientes incisos da la idea opuesta al párrafo 1? Entonces, a veces esto de sinónimos antónimos no va enfocado a palabras solamente, sino también ya a ideas o párrafos completos. Otro tipo de palabra, pues, son preguntas directas, ¿no? Ubicar información correspondiente al texto. Que te hablen de ese texto en específico, algún personaje, algún suceso, algún diálogo. Entonces ahí, pues es regresarnos tal cual al texto completo y justo ubicar algún acontecimiento o información solo de ese texto. Ejemplos. En la lectura, una lectura anterior dice relacione cada personaje con las características que le corresponden. Viene personaje mono y personaje león y vienen diferentes características. Yo no podría saber si no leo el texto. Y no me habla de otra cosa, no me habla de ideas ni nada, solo de características del personaje, pero tendría que leer el texto. Un ejemplo. Lee el texto y responde las preguntas correspondientes. Luego me dice, según el texto, Pasteur atendía proyectos de diferente tipo porque, bueno, tengo que leer y saber por qué atendía proyectos de diferente tipo. O sea, preguntas tal cual que son en el texto, podría saber. Como te menciono, preguntas directas. Es otro tipo de preguntas que pueden venir. Las vamos a resolver en otro video. Un ejemplo más, ¿qué actitud muestra el personaje ante el sueño? Tengo que leer, saber qué personaje y qué actitud. No, pero hay que leerlo primero. Bueno, pasemos. Para que este video no sea tan largo. Pregunta número, bueno, más bien, otro tipo de pregunta que puede venir es, y esto es bien importante, ¿eh? Identifica opiniones y hechos. En este caso, pues tal como te mencionaba, opinión es un punto de vista, no es comprobable. Y no quiere decir que sea incorrecto, solo no se puede comprobar. Hecho, se puede comprobar. Se puede comprobar, medir, en fin. Un hecho, 2 más 2 es 4. Una opinión, el número 2 es el más bonito. Depende de quién lo diga, para otros puede ser otro, ¿no? Y así como esto, ¿no? Un equipo de fútbol, mencionaré, no sé, Real Madrid, ¿no? El Real Madrid es el mejor equipo del mundo. Y puede venir alguien más que me diga, no, es el América, y otro, no, es el Toluca, en fin, son opiniones. Un hecho. Eh, Actualmente, en 2022, América es el equipo que más torneos ha ganado. Es un hecho, podemos ver cuántos ha ganado. No quise que sea el mejor, solo son hechos reales. O en fin, solo por mencionar, ¿no? Y esto viene mucho en las preguntas del examen. Identificar el punto de vista, identificar la opinión del autor del texto. Son preguntas que son muy comunes, opiniones, identificar opiniones o puntos de vista, ¿vale? Y finalmente, uno de los tips que te mencionaba, ubicar palabras clave. Menciono un ejemplo. Las siguientes frases son ejemplos de lenguaje figurativo,
Palabra clave, lenguaje figurativo. Otra palabra clave, excepto. Si yo no leo esto, excepto, yo me iría al lenguaje figurativo. El lenguaje que es metafórico. El vino es la bebida de los dioses. La niña evolucionó como una hermosa y activa crisálida. La venganza es un platillo que se come en frío. La venganza no se come, en fin, ¿no? La medicina es la ciencia que proviene y cura la enfermedad. O sea, si leemos A, B y C, son figurativos. D, pues no menciona nada que tenga que ver con algo comparativo, figurativo, metafórico. Pero la palabra clave, pues en este caso, es el excepto. Es ubicar palabras clave tanto en la lectura como en las preguntas. Pero esto se puede aplicar en cualquier otra pregunta. Leer bien y buscar palabras clave, que ahí a veces está justo parte de la respuesta. Aquí pues me faltó numerar algo, otro tipo de preguntas que encontré. Dice, por ejemplo, selecciona la opción que proporciona la síntesis. Pues nos pueden preguntar sobre un resumen, ¿no? La opción que sintetiza, que leyendo la respuesta correcta leyéndola, nos dé el mismo mensaje que lo que fuera el texto completo, lo está sintetizando, entonces nos puede hablar de un resumen o síntesis. Otro, que también puede suceder, ¿qué título es adecuado para el texto? Entonces aquí entra el descartar opciones, entra palabras clave, entra la parte incluso de síntesis, porque obviamente el título que elijamos como correcto debe estar relacionado al texto completo, darnos la misma idea desde el título, la misma idea que pudiera ser el texto. Obviamente el texto pues lo va a describir completamente, pero el título debe estar ligado. Palabras clave, descartar opciones, y esta parte de elegir el título adecuado es otro tipo de preguntas que podrían venir. Y pues bueno, hasta aquí llegaría justo el resumen de estos 11 puntos que a mi parecer son los que más pueden venir en el tipo de preguntas de comprensión de texto. Espero te haya servido, espero hayas llegado hasta este punto. De hecho, es indispensable que hayas llegado hasta este punto. Sé que es un video un poquito largo, pero créeme que te va a ayudar. Sintetiza la mayor cantidad de preguntas que podrían venir en comprensión de textos. Lo siguiente es que te comparta otros videos ejemplificándolo ya con preguntas y que en clase repasemos con muchos textos, resolviéndolos, leyéndolos, comprendiéndolos. Pues bueno, nada, te deseo mucho éxito y te voy a pasar en este momento de nuevo la imagen con los 11 puntos sintetizados para que de nuevo tengas la oportunidad de pausar tu video, escribirlos y entender cada punto. Te dejo con esa imagen.